La gente como tú, sin trabajo y con poca educación, no es bienvenida en esta casa. Esas fueron las crueles palabras que me dijo mi suegra. Justo después, me echó agua caliente, y grité de dolor. Hace calor, por favor, para. No podía creer lo que estaba pasando. Su comportamiento me dejó en shock. Echarle agua hirviendo a alguien es algo terrible, sin importar la razón. Afortunadamente, no me quemé, pero pudo haber sido mucho peor. No lo podía creer. ¿Cómo pudo mi suegra tratarme así? Lo que lo hizo aún más difícil de aceptar fue que sus palabras ni siquiera eran ciertas. No era yo quien estaba desempleada. Era mi esposo Jack. Él había perdido su trabajo, pero yo había estado trabajando duro para mantener a la familia. Aún así, aquí estaba yo, siendo culpada e insultada. Mi ira comenzó a crecer. Sentí que había llegado a mi límite. Ya no podía tolerar su comportamiento. Decidí defenderme. Le dije, si así te sientes conmigo, entonces me voy, ganaste. Mi suegra no parecía molesta en absoluto. De hecho, parecía feliz y me dijo, por fin te vas, eso me facilita las cosas. Su reacción fría me dejó claro que no se arrepentía de lo que había hecho. Me di cuenta de que ya no quería quedarme en un lugar tan tóxico. Sin perder el tiempo, empaqué mis cosas y me fui. Regresé a la casa de mis padres, donde sabía que me tratarían con amabilidad. Lo que mi suegra no sabía era que yo no estaba indefensa. De hecho, yo era quien mantenía su hogar a flote económicamente, ya que mi esposo había perdido su trabajo. Había comenzado a invertir en acciones y estaba ganando alrededor de 50,000 pesos al mes. No necesitaba depender de ella ni de nadie más para sobrevivir. Incluso si en algún momento ella viniera a pedirme ayuda con dinero, ya había decidido que no la ayudaría. Me había tratado tan mal que no creía que mereciera mi amabilidad. Tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones. Estuve casada con Jack durante aproximadamente 3 años. Nos conocimos en la universidad, donde ambos estudiamos economía. Después de graduarnos, conseguimos trabajos en diferentes compañías financieras. A pesar de nuestras agendas ocupadas, mantuvimos nuestra relación fuerte durante años. Cuando Jack me propuso matrimonio, dijo, Ángela, te haré feliz, por favor, cásate conmigo. Le creí, pensé que tendría una vida feliz con él, pero las cosas no resultaron como lo había imaginado. Ahora, mirando hacia atrás, me alegro de haber tenido la fuerza para irme. A veces, alejarse de una mala situación es lo mejor que puedes hacer por ti misma. Cuando Jack me propuso matrimonio, felizmente dije que sí y esperaba ese futuro con ansias. Le dije que habíamos decidido casarnos y que pensábamos que podríamos construir una vida feliz juntos. Estaba emocionada por comenzar nuestra propia familia y vivir como una pareja casada. Sin embargo, no mucho después, Jack me dijo algo que no esperaba. Oye, Ángela, comenzó, ¿dejarías tu trabajo y te mudarías conmigo a la casa de mi mamá? Me sorprendió. No me importa dejar mi trabajo, respondí, pero estamos recién casados. Me gustaría que viviéramos solo los dos. Jack entendió lo que dije, pero añadió, me preocupa dejar a mi mamá sola. No te preocupes, me aseguraré de que no sea difícil para ti. El padre de Jack había fallecido cuando él estaba en la secundaria. Desde entonces, había vivido con su madre, siendo hijo único, y se sentía responsable de cuidarla. Entendiendo sus sentimientos, acepté. Está bien, viviré contigo y con tu mamá, le dije. 3 semanas después, nos mudamos a la casa de la familia de Jack. Al principio, mi suegra parecía feliz de tener a Jack de regreso. Nos saludó con una sonrisa, pero tan pronto como me miró, su expresión cambió, su sonrisa desapareció, y me dio una mirada fría y dura. Estaba claro que no estaba feliz de que yo estuviera ahí. Murmuró algo en voz baja, pero no pude escuchar claramente. Sonaba como, no era necesario que vinieras. Intenté ignorarlo y sonreí, pero en el fondo comencé a preocuparme por vivir con ella. A pesar de eso, el primer día pasó sin mayores problemas. A la mañana siguiente, me despertó mi suegra gritándome, ¿sigues durmiendo? Date prisa. Me levanté rápidamente y preparé el desayuno. Miré el reloj.
Eran solo las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro afuera. No podía creer que quisiera desayunar tan temprano. Me senté, confundida, y le pregunté, ¿por qué tan temprano? No te quedes recostada porque no estás trabajando, me regañó. Yo todavía estaba medio dormida, pero no quería discutir con ella. Así que me levanté y comencé a preparar el desayuno. Mientras cocinaba, ella no dejaba de criticarme. Date prisa. ¿Por qué eres tan lenta?, dijo bruscamente. Me sentí estresada y apurada, pero seguí adelante. Finalmente, después de 20 minutos, el desayuno estaba listo. Lo siento por hacerte esperar, dije cortésmente. ¿Por fin terminaste? ¿No puedes hacerlo más rápido?, se quejó. Una vez más, sus duras palabras me dolieron, pero no dije nada en respuesta. Me di cuenta de que esto era solo el comienzo de lo que podría ser la vida con ella. Cuando me senté a desayunar, no pude evitar sentirme incómoda viviendo con mi suegra. Ya estaba resultando mucho más difícil de lo que esperaba. Quería decirle que era imposible cocinar más rápido, pero en lugar de eso, solo sonreí y traté de dejarlo pasar. Sin embargo, ella no había terminado con sus quejas. «¿Esta sopa está demasiado salada?», dijo mirándome fijamente. «No creo que esté tan salada», respondí con cautela. «¿Qué estás diciendo? ¿Estás insinuando que algo anda mal con mi gusto? ¿Estás tratando de matarme dándome comida tan salada?», espetó. Sus palabras me dejaron atónita. Nunca había tenido esa intención, ni siquiera lo había pensado. ¿Por qué me estaba acusando así? ¿Por qué era tan dura conmigo? Su comportamiento era confuso y doloroso. Tratando de entender, reuní el valor para preguntarle: «Suegra, ¿por qué eres tan dura conmigo?». «¿De qué estás hablando? No estoy siendo dura», dijo, actuando como si no supiera a qué me refería. «¿O estás tratando de hacerme ver como la mala persona aquí?». «No, eso no es lo que quiero decir», tartamudeé, sintiéndome abrumada por su actitud. Su presión hacía que fuera difícil continuar la conversación. «Termina de comer, luego limpia los platos. Después de eso, hay ropa que lavar», ordenó. «No hay tiempo para descansar». A partir de ese día, mi suegra siguió tratándome con dureza. Todos los días me criticaba por todo. Era agotador tanto mental como físicamente. Cuando limpiaba la casa, decía: «Te faltó el polvo en las esquinas». Cuando lavaba la ropa, señalaba: «Todavía hay una mancha aquí, ¿lo estás haciendo bien?». Después de un mes viviendo así, sentí que no podía soportarlo más. Una noche, llegando a mi límite, decidí hablar con Jack. «Jack, necesito hablar contigo», comencé. «Tu madre me dice cosas malas todos los días y es muy difícil para mí. ¿Podrías pedirle que no me hable de esa manera?». Esperaba que Jack me consolara o al menos respondiera, pero no dijo nada. Su silencio me molestó aún más. «Jack, ¿estás escuchando?», pregunté, frustrada. Entonces noté algo extraño. Se veía pálido, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. «¿Qué pasa? ¿Todo bien?», pregunté preocupada. Jack dudó antes de hablar. «En realidad, me despidieron de mi trabajo». Me sorprendí. «¿Esto es una broma?», pregunté incrédula. «No», dijo en voz baja. «La empresa tuvo que despedir a muchos empleados porque las ganancias bajaron. Decidieron reducir personal y perdí mi trabajo». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Así que ahora estás desempleado?», pregunté, luchando por procesar la noticia. «Sí», respondió. «A partir de mañana, ya no tendré trabajo». Me quedé en silencio, incapaz de encontrar las palabras para responder. De repente, mi mundo se sintió aún más pesado. Después de recibir el aviso de que perdería mi trabajo en un mes, me di cuenta de que me quedaba poco tiempo para encontrar una solución. Afortunadamente, había estado utilizando lo que aprendí en la compañía de valores para negociar acciones. Al principio fue difícil y cometí algunos errores, pero con el tiempo mejoré y finalmente comencé a ganar alrededor de 50,000 pesos al mes. Gracias a esto, no estábamos luchando financieramente. Me enfoqué en apoyar a Jack e intenté ignorar el acoso diario de mi suegra. Al día siguiente, decidí mantenerme fuerte por Jack.
Él acababa de perder su trabajo, y sentí que era mi deber apoyarlo. El trato duro de mi suegra continuó, pero lo soporté por Jack. Pasó un mes y Jack quedó oficialmente desempleado. Al principio, hizo un esfuerzo por buscar un nuevo trabajo, pero con el tiempo empezó a quedarse en casa más seguido y a poner excusas sobre por qué no estaba postulando a ningún lugar. ¿No deberías tomar más en serio tu búsqueda de trabajo?, le sugerí un día con delicadeza. Pero es difícil encontrar una empresa que se adapte a mí, respondió. No parecía estar realmente interesado en encontrar trabajo. Me sentí frustrada, pero me quedé callada y seguí apoyando económicamente nuestro hogar. Mientras tanto, el trato de mi suegra hacia mí empeoró, me criticaba constantemente, y yo comenzaba a sentirme cada vez más agotada. Al principio pensé que tenía que soportar su comportamiento porque Jack estaba desempleado, pero, con el tiempo, dejé de pensar así. Comencé a sentirme agotada e infeliz todos los días. Una mañana, Jack salió de la casa más temprano de lo habitual. Era raro que saliera tan temprano, y pensé que tal vez por fin estaba tomando en serio la búsqueda de un trabajo. Después de que se fue, comencé con mis tareas habituales. Mientras limpiaba, mi suegra estaba sentada en el sofá de la sala, bebiendo su café. Asegúrate de limpiar bien, dijo bruscamente, no te vayas a perder ninguna mancha. Ignoré sus comentarios y seguí con lo mío. Mientras limpiaba, de repente hizo un berrinche y empezó a gritarme. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Solo eres una simple nuera, ni siquiera tienes un trabajo real, gritó. Traté de mantener la calma y seguí limpiando, pero su enojo solo creció. Se me acercó furiosa y gritó aún más fuerte. La gente desempleada e inútil como tú no tiene cabida en esta casa. Deberías irte. Antes de que pudiera responder, agarró la olla de agua caliente que había preparado para su café y me la vertió encima. El agua me salpicó la piel. Está caliente, por favor, detente, grité en estado de shock y dolor. Ese fue mi punto de quiebre. Me di cuenta de que ya no podía vivir en un ambiente tan tóxico. Su comportamiento era cruel e inaceptable. Y sabía que algo tenía que cambiar. Grité sin pensar cuando mi suegra me echó el agua caliente. Por suerte, no estaba hirviendo, así que no me quemé gravemente, pero podría haber sido un accidente terrible. Aún así, estaba conmocionada y temblando por sus acciones. Caroline, mi suegra, no pareció preocuparse. En cambio, sonrió y dijo, esto es lo que he estado diciendo todo el tiempo. Si no estás trabajando, deberías irte de esta casa. Sus palabras me golpearon fuerte, pero estaba tan cansada de su comportamiento que decidí no discutir más. Respiré profundamente y dije, está bien, me iré. Bien, respondió ella, sonando casi complacida. Salir rápido de ahí me hacía las cosas más fáciles. No quería pasar ni un segundo más en esa casa tóxica. Empaqué mis cosas lo más rápido que pude y me fui ese mismo día. Me dirigí directo a la casa de mis padres. Cuando llegué, ellos se sorprendieron al verme, ya que no me esperaban, pero me recibieron con calidez y me hicieron sentir como en casa. Esperé pensando que Jack llamaría o enviaría un mensaje para saber cómo estaba, pero no lo hizo. Los días se convirtieron en semanas y aún no había noticias de él. Me sentí un poco sola, pero decidí no buscarlo. Pensé, si le importo, él me contactará primero. Pasó un mes y todavía no sabía nada de Jack. Durante ese tiempo, mis sentimientos por él comenzaron a desvanecerse. Empecé a considerar la posibilidad del divorcio. Parecía que ya no le importábamos ni yo ni nuestro matrimonio. Una mañana, muy temprano, el timbre de la casa de mis padres sonó. Fui a revisar el monitor y me sorprendí al ver a Jack y a mi suegra parados afuera. ¿Qué estaban haciendo ahí después de tanto tiempo? ¿Qué necesitan?, pregunté a través del intercomunicador. Mi suegra gritó, te perdono ahora, regresa a casa. Me quedé atónita. ¿Perdonarme? Si yo no había hecho nada malo. Sus palabras no tenían sentido. Respondí con calma pero con firmeza. Gracias por decir eso, pero no creo que haya hecho nada por lo que deba ser perdonada. Luego terminé la llamada del intercomunicador. Sin embargo, no se fueron. En lugar de eso, mi suegra comenzó a golpear la puerta y a gritar, no cuelgues, déjanos entrar y regresa con nosotros.
preocupada de que sus gritos y ruidos molestaran a los vecinos. Me quedé pensando en qué hacer. De mala gana abrí la puerta y los dejé entrar. Los llevé a la sala y los invité a sentarse. Una vez que estuvieron sentados, les pregunté por qué estaban aquí. ¿Qué está pasando? No entendía por qué estaban ahí. Mi suegra había sido la que insistió en que me fuera, y ahora me decía que regresara. Su comportamiento no tenía ningún sentido. Me dijiste que me fuera. No hay manera de que pueda regresar ahora, dije firmemente, todavía confundida y frustrada por la situación. Me mantuve firme y le dije a mi suegra exactamente cómo me sentía. Ella se frustró y me acusó de ser infantil. Dijo que me había perdonado y que debía regresar a vivir en su casa. Incluso llegó a decir que estaba dispuesta a dejar que alguien como yo, que estaba desempleada y sin educación, se quedara allí. No pude contenerme más. No soy yo quien está desempleada. Tu hijo Jack lo está, y si vuelvo, me tratarás mal todos los días, le espeté. Jack me miró sorprendido cuando dije esto, y mi suegra parecía confundida. Estaba claro que Jack no le había dicho que había perdido su trabajo. Sentí la presión. Finalmente, Jack admitió la verdad, lo habían despedido de su empresa. Esto provocó una avalancha de disculpas y excusas de parte de Jack. Trató de explicar que había dependido de mis ingresos para mantenernos financieramente estables. Sin embargo, mi suegra estaba furiosa porque sabía sobre el desempleo de Jack, y ahora lo regañaba abiertamente. ¿Por qué no me contaste sobre esto? ¿Qué se supone que debemos hacer ahora?, gritó. Jack intentó calmarla, diciendo que por ahora, los ingresos de Angela eran suficientes, pero su respuesta solo empeoró las cosas. Mi suegra lo llamó inútil por no buscar un nuevo trabajo. Los regañé aún más. No podía creer lo que estaba escuchando. Había estado denunciándolos a ambos todo este tiempo, y Jack solo había estado sentado. Empecé a preguntarme por qué alguna vez pensé que era una buena idea apoyarlo en primer lugar. Cuando mi suegra me sugirió nuevamente que volviera a vivir con ellos, me negué rotundamente. No voy a volver, dije. No podía imaginarme regresar a esa casa después de todo lo que me habían hecho pasar. Entonces la situación se intensificó. Mencioné cómo mi suegra me había echado agua hirviendo encima, y la cara de Jack se puso pálida. ¿Ella te hizo eso?, preguntó horrorizado. Sí, respondí, pregúntale tú mismo. Jack confrontó a su madre. ¿Por qué le harías eso?, exigió. Ella lo admitió y dijo, porque me ignoró, por eso lo hice. Su excusa me hizo enojar aún más, y eso llevó a una acalorada discusión entre Jack y su madre. Sus gritos se volvieron demasiado fuertes, así que intervení y les dije que llevaran esta discusión a su casa, que estaban en la casa de otra persona y estaban siendo demasiado ruidosos. Al escuchar mis palabras, se calmaron un poco. Su actitud audaz y asertiva se suavizó, y comenzaron a suplicarme que regresara. Prometieron no volver a tratarme mal. Jack dijo que encontraría un trabajo, y mi suegra me aseguró que no causaría más problemas, pero no lo hice. No les creí. Sus promesas se sentían vacías. Sabía que no debía confiar en ellos después de todo lo que había pasado. Les dije honestamente que sus palabras no tenían sentido para mí. Sabía que solo se aprovecharían de mí nuevamente si regresaba. Su silencio confirmó mis dudas. Sin decir nada más, salí de la sala y me fui a mi habitación, dejándolos pensar en sus acciones. Después de unos 6 minutos, volví a la sala. Ellos seguían sentados en el mismo lugar, con la cabeza agachada, sin decir palabra. Frustrada por el silencio, pregunté, ¿cuánto tiempo planean sentarse aquí sin decir nada? Ya no me importa. En lugar de responder, Jack suspiró profundamente. Parecía sorprendido cuando le entregué un trozo de papel. Era un formulario de divorcio con mi nombre ya firmado en él. Su rostro mostraba confusión al mirar el documento. Es un formulario de divorcio, dije sin rodeos. Ya basta. No puedo seguir casada con alguien que no encuentra trabajo y ni siquiera se molestó en contactarme después de que me fui. Jack parecía sorprendido. Espera, por favor, esto es demasiado repentino, dijo, claramente molesto. Su reacción me irritó. No parecía entender que sus acciones, o la falta de ellas, fueron la razón por la que las cosas habían llegado a este punto. Me había ignorado cuando necesitaba apoyo y me había dejado lidiar con todo sola.
Ya tomé una decisión, dije firmemente. No importa lo que digas, me divorcio de ti. Jack todavía no podía creerlo. ¿No es el divorcio demasiado drástico?, preguntó. No, no lo es, respondí fríamente. Esto es tu culpa. Se volvió hacia su madre dándole el mismo tono frío. Ella también era culpable de lo mal que me habían tratado. No dijo nada, pero su rostro mostraba resignación. Al final, Jack firmó el formulario de divorcio, aunque me advirtió que no lo hiciera. Lo lamento, pero me sentí aliviado. El que podría arrepentirse de esto eres tú, le dije con confianza. Presentaré el divorcio por mí mismo. No necesito ninguna compensación. Solo déjame en paz y vete a casa. Con eso, nuestro matrimonio llegó oficialmente a su fin. Puede haber parecido duro, pero era necesario para escapar del acoso de mi suegra y de la falta de responsabilidad de Jack. 3 semanas después, mientras me relajaba en la casa de mis padres, recibí una llamada telefónica de mi ex suegra. Ella sonaba angustiada. Me dijo: ¿hiciste algo? Nos cortaron la electricidad y el gas. Le expliqué con calma que dejé de pagar por su manutención y la de Jack. Su tono cambió y trató de pedir mi ayuda. Estaba claro que esperaba que yo interviniera y arreglara las cosas para ellos, como solía hacerlo. Solo pude ayudar durante 2 meses, pero incluso eso me parecía demasiado. Su pedido me pareció irrazonable, especialmente porque ya no estábamos juntos como pareja y no vivíamos en la misma casa. Le dije que no y le sugerí que le pidiera ayuda a Jack. Después de todo, él había prometido conseguir un trabajo y apoyarla. Ella no entendió. ¿Por qué me negué? Empezó a rogarme que la ayudara, tratando de hacerme sentir culpable, diciendo que era mi exesposa. Aún así, me mantuve firme en mi decisión. Terminé la llamada y bloqueé su número. Después de eso, decidí cortar lazos por completo con mi ex-suegra, mi cuñado, que siempre me molestaba, y Jack, que siempre había sido poco confiable. Una vez que hice estos cambios, la vida en la casa de mis padres se volvió mucho más tranquila. Comencé a concentrarme en mí misma y a reconstruir mi vida. Unos meses después, mientras estaba de vacaciones y revisaba los gráficos de acciones, recibí un mensaje de Jack. Se disculpó por todo y admitió que había confiado demasiado en mí en el pasado. También me dijo que había encontrado trabajo en una fábrica recientemente. Aunque se disculpó, no tenía ningún interés en volver a conectarme con él ni con nadie de esa parte de mi vida. También mencionó que su madre todavía lo trataba mal y me preguntó si podía regresar. Después de leer su mensaje, me di cuenta de que no había posibilidad de que nos reconciliáramos, así que bloqueé su número también. Unos 5 meses después de mi divorcio, un amigo me presentó a un hombre nuevo. Era confiable, amable y me trataba bien, aunque era mayor que yo. Nos llevamos muy bien. No estábamos pensando en el matrimonio de inmediato, pero disfrutábamos de los momentos felices que pasábamos juntos. Decidí centrarme en el presente y dejar ir los recuerdos dolorosos de mi pasado. Era una tarde cuando sonó mi teléfono. Tan pronto como vi el nombre de mi suegra Jennifer aparecer en la pantalla, una ola de inquietud me invadió. Sus llamadas nunca eran simples, nunca ordinarias. Siempre traían un aire de emoción y energía que parecía inagotable, sin importar la situación. Suspiré, preparándome para otra de sus dramáticas y prolongadas conversaciones. Siempre era lo mismo con sus charlas llenas de entusiasmo innecesario y sorpresas inesperadas. Dudé por un momento antes de contestar, esperando que esta vez no fuera una de esas llamadas agotadoras que me dejaban drenada. «Diablos», murmuré, manteniendo mi tono neutral, aunque ya sabía que tenía algo inusual que decir. «Adivina dónde estoy», prácticamente chilló. Su voz rebosaba de emoción, el tipo de entusiasmo que tendría un niño al revelar un gran secreto. Rodé los ojos, sin ganas de jugar. «No tengo idea», respondí secamente, esperando que fuera al grano de una vez. Se rió, como si estuviera a punto de soltar la mayor sorpresa de mi vida. «Estoy en una agencia de viajes», anunció orgullosa. «Estoy planeando un gran viaje a Hawái, y adivina qué, me llevo a 20 de mis parientes más cercanos conmigo». Parpadeé, confundida. Esto era completamente inesperado. «Oh», murmuré, obligándome a sonar educada. «Suena divertido». Antes de que pudiera procesar lo que acababa de decir, soltó una bomba con total naturalidad que hizo que mi corazón se acelerara. «Ah, y por cierto,
Tú nos estás invitando al viaje, añadió con ligereza, como si estuviera hablando del clima. Me congelé, mi voz se agudizó con incredulidad, pero ella siguió como si nada. Tomé prestada esa tarjetita negra de tu cartera, dijo con un tono travieso. Ya sabes, la que no tiene límite. Me aprendí el pin y todo, la estoy usando ahora. Por un momento, no pude respirar. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono mientras intentaba procesar lo que acababa de admitir tan casualmente. ¿Mi tarjeta de crédito? ¿Mi tarjeta ilimitada? Pregunté con el pánico trepando por mi voz. ¿Cómo la conseguiste? ¿Cuándo la sacaste de mi cartera? Se rió, una risa que me puso la piel de gallina. Ay, vamos, una nuera es como un cajero automático, ¿no? Soltó con descaro. ¿No le negarías a tu querida suegra unas pequeñas vacaciones, o sí? Hizo una pausa antes de añadir con tono juguetón, pero con un matiz inconfundible de amenaza. Si te opones, bueno, el divorcio siempre es una opción. Sentí náuseas. ¿Cómo podía alguien ser tan descarado, tan audaz? La llamada terminó poco después, pero el miedo se quedó conmigo, enroscándose en mis pensamientos como una serpiente. Algo en esto se sentía terriblemente mal. En ese momento no tenía idea, pero esa llamada fue solo el comienzo de algo mucho peor de lo que jamás habría podido imaginar. Durante semanas, sentí que se formaba una distancia entre mi esposo, Daniel, y yo. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros, creciendo cada día más alto. Siempre había sido un hombre de familia, alguien que se enorgullecía de estar presente, de ayudar en la casa y de pasar tiempo con nuestro hijo, Scott, pero últimamente, se sentía distante. La calidez en sus ojos se había desvanecido, su risa, antes tan frecuente, ahora era rara. Las conversaciones fluidas que solíamos tener se habían vuelto forzadas, tensas, como si cargara con un secreto que, al principio, no podía compartir. Intenté ignorar esa sensación incómoda, convenciéndome de que solo estaba imaginando cosas. Tal vez estaba estresado por el trabajo. Todos pasamos por rachas difíciles, ¿cierto? Pero conforme pasaban los días, ya no pude seguir negándolo. Su comportamiento había cambiado, y cuanto más atención ponía, más sospechoso me parecía. Daniel empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Al principio, le creí cuando decía que tenía que quedarse más tiempo en el trabajo, pero cuando revisé sus cheques de pago, los números no coincidían. Si estaba trabajando horas extra, ¿por qué su salario seguía igual? Ahí fue cuando mis dudas se hicieron más fuertes, y luego, comenzaron a aparecer las pequeñas señales. Revisaba su teléfono con más frecuencia, siempre inclinando la pantalla lejos de mí. Si le preguntaba con quién hablaba, lo descartaba con un casual. Solo un amigo del trabajo. Pero la forma en que evitaba mi mirada, la forma en que me ignoraba, todo se sentía mal. Después vinieron las salidas de fin de semana. Daniel, que antes prefería quedarse en casa con nosotros, de repente tenía planes, siempre de último minuto, siempre vagos. Una noche, decidí ponerlo a prueba. ¿Por qué no hacemos un viaje familiar la próxima semana?, sugerí, esforzándome por sonar casual y emocionada. Su respuesta fue inmediata, demasiado inmediata. No puedo, dijo, rápido, demasiado rápido. Fruncí el ceño. Oh, ¿y eso? Me encontré con un viejo compañero de la escuela. Vamos a vernos el fin de semana. Levanté una ceja. ¿Quién? Solo un chico, respondió casi a la defensiva. Nada de qué preocuparse. Fue esa seguridad extra lo que me hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué sentiría la necesidad de aclarar que era un hombre? El detalle se sintió forzado, poco natural, como si estuviera intentando demasiado hacerme creer algo. Esa noche, no pude dormir. Mi mente daba vueltas con dudas. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Ya no podía ignorarlo, necesitaba saber la verdad. Así que empecé a prestar más atención. Comparé los días en los que decía que trabajaba hasta tarde con sus recibos de pago, y no cuadraban. Y entonces, hice algo que jamás pensé que haría. Esperé hasta que se quedara dormido. Su teléfono, que siempre tenía bajo llave, descansaba sin vigilancia en su buró. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. Mi corazón latía con fuerza cuando lo desbloqueé. Al deslizarme por sus mensajes, lo que encontré me destrozó. No se estaba reuniendo con un viejo compañero de la escuela, se veía con una mujer. La evidencia era innegable. Mensajes a altas horas de la noche, palabras íntimas intercambiadas entre ellos, imágenes, planes secretos, conversaciones llenas de significados ocultos, momentos robados.
Mis dedos temblaban mientras deslizaba la pantalla, cada mensaje cortándome más profundo que el anterior. Sentí una opresión en el pecho, mi respiración se volvió superficial. Era como si el suelo desapareciera bajo mis pies, dejándome en caída libre en un abismo de traición y desamor. Todo lo que había creído sobre mi matrimonio, sobre mi esposo, había sido una mentira. El amor que pensé que teníamos, la confianza que una vez deposité en él, todo había sido una ilusión. Quería gritar, despertarlo y exigirle respuestas, pero no podía, no todavía. Porque, en el fondo, sabía que esto era solo el principio. Esa noche, me quedé sentada en la oscuridad, con la mente dando vueltas y las emociones fuera de control. ¿Cómo pudo Daniel hacerme esto? ¿Cómo pudo hacerle esto a nuestra familia? ¿A Scott? La traición dolía más de lo que jamás habría imaginado. Por más que intentara reprimir el dolor, este seguía abriéndose paso hasta la superficie. Sabía que no podía quedarme callada. Cuando Daniel llegó tarde a casa esa noche, ya lo estaba esperando. Mis manos estaban firmes, mi voz, tranquila, pero en mi tono había una frialdad inconfundible, una que ni siquiera él podría ignorar. No puedo hacer como que no pasa nada, tenemos que hablar, dije, clavando mi mirada en la suya. Se detuvo en la puerta, con la mano aún en el pomo. ¿Qué pasa?, preguntó, fingiendo inocencia. Pero vi un destello de nerviosismo en sus ojos. Respiré hondo, apretando los dedos alrededor de la pila de mensajes impresos que había reunido. Lo sé todo, Daniel, solté con voz firme, inquebrantable. Sé sobre ella, sé sobre la infidelidad. Su rostro palideció al instante, sus ojos se abrieron de par en par al ver los papeles frente a él. Pero lo que más me sorprendió no fue su culpa. Fue su reacción. No parecía avergonzado, ni siquiera se veía arrepentido. Solo parecía sorprendido. Como si jamás hubiera esperado que me enterara. Lo miré, esperando alguna explicación, algún rastro de remordimiento. Pero él solo se quedó ahí, en silencio. Y en ese momento, me di cuenta de algo aún más doloroso que su traición. Ni siquiera parecía pensar que había hecho algo malo. Sentí un nudo en la garganta cuando el peso de todo se hundió en mi pecho. Mi matrimonio se estaba desmoronando ante mis ojos, y el hombre en el que alguna vez confié con todo mi corazón ahora se sentía como un completo extraño. Pensé que aquella llamada de Jennifer había sido el inicio de mi pesadilla. Me equivoqué. Esto era apenas el comienzo. No se disculpó. No. En lugar de mostrar siquiera un poco de culpa, trató de justificar sus acciones. No es mi culpa, dijo con frustración, su voz seca, casi desafiante. Siempre estabas demasiado ocupada con el trabajo, me descuidaste. Esto no es solo culpa mía, también es tu culpa. Lo miré fijamente, tratando de procesar lo absurdo de su excusa. No sabía si reírme por lo ridículo de la situación o llorar por la traición. ¿Cómo podía culparme a mí por su infidelidad? ¿Se le había olvidado por qué trabajaba tanto? Yo era quien mantenía a flote esta familia porque él no estaba poniendo de su parte. Yo había sacrificado tanto, y así es como me lo pagaba. Sus excusas solo avivaron mi enojo. No, Daniel, dije con firmeza, mi voz de acero. No puedes poner esto sobre mí. Tú fuiste quien eligió traicionarme. Si tenías un problema, pudiste haber hablado conmigo, pero, en lugar de eso, elegiste serme infiel. Esto es tu culpa. Sin decir otra palabra, saqué los papeles del divorcio de mi bolso y los deslicé sobre la mesa. Sus ojos se abrieron de par en par al verlos. Miró los documentos, sus dedos temblaban, como si dudara en tocarlos. Me miró, la desesperación en su voz. Esto es una broma, ¿verdad? No hablas en serio. Lo miré directo a los ojos con una determinación inquebrantable. No es una broma, firma los papeles, Daniel. Los siguientes días fueron un torbellino de papeleo, discusiones legales y una sofocante sensación de finalidad. Daniel, en su delirio, parecía creer que esto era temporal, que de alguna manera cambiaría de opinión y lo perdonaría. Incluso me suplicó que no le dijera nada a su mamá, como si mantenerla en la ignorancia pudiera deshacer el daño que había causado. Pero no había vuelta atrás. Desde el momento en que descubrí su traición, mis sentimientos por él se evaporaron. Yo ya estaba preparándome para el siguiente capítulo de mi vida. Empacando mis cosas. Siguiendo adelante. Enfocando toda mi energía en nuestro hijo. No quedaba en mí nada que quisiera salvar lo que habíamos tenido. Y luego estaba Jennifer. No pensaba dejar que mi suegra se saliera con la suya.
su actitud controladora, su intromisión, su absoluta falta de respeto hacia mí. Todo había contribuido a este desastre tanto como las acciones de Daniel. El truco que hizo con mi tarjeta negra fue la gota que derramó el vaso. Quisiera aceptarlo o no, ella había jugado un papel en convertir a Daniel en el hombre que era ahora. Un hombre que no sentía el menor remordimiento por traicionar a su propia esposa. Cuando finalmente la llamé, estaba lista. Darle la noticia. Su reacción fue exactamente la que esperaba: indignación, incredulidad y una negativa total a aceptar la realidad. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gritó por el teléfono. Estás destruyendo nuestra familia y ni siquiera me consultaste. Me pellizqué el puente de la nariz, sintiendo el agotamiento apoderarse de mí. No se necesita el consentimiento de la familia para divorciarse, Jennifer, respondí, con la voz calmada pero firme. Ella soltó un jadeo, como si acabara de pronunciar la peor blasfemia imaginable. Pero Daniel es mi hijo, esto me afecta también. Estás siendo egoísta. Egoísta. Esa palabra resonó en mis oídos. La pura ironía de la situación era casi ridícula. Esta era la misma mujer que había robado mi tarjeta de crédito para irse de vacaciones lujosas. La misma que había permitido y justificado el comportamiento de Daniel, mimándolo incluso cuando estaba equivocado. Y aún así, tenía el descaro de llamarme egoísta. Respiré hondo, conteniendo mi frustración. Jennifer, esto es entre Daniel y yo, no contigo. No te debo ninguna explicación. Su voz se volvió más aguda, llena de ira y desesperación. ¿De verdad crees que puedes alejar a Scott de nosotros? ¿Crees que Daniel te lo va a permitir? Una frialdad determinada se instaló en mi pecho. Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hijo, dije con firmeza. Y si Daniel o tú intentan interponerse en mi camino, lo lamentarán. Hubo silencio al otro lado de la línea. Casi podía sentir cómo hervía de rabia, pero no me importó. Esta era mi vida ahora, y había terminado de dejar que la controlaran. Jennifer dejó escapar un resoplido exasperado, claramente molesta por mi negativa a ceder a sus exigencias. Pero luego, fiel a su estilo, cambió la conversación a lo que realmente le importaba. Bien, pero, ¿qué hay del viaje a Hawái?, preguntó, con un tono repentinamente indiferente. ¿Todavía vas a pagarlo? En ese momento, todo encajó. No se trataba solo de Daniel. No se trataba solo de su infidelidad. Se trataba de ese sentido de derecho que corría por su familia como una enfermedad. Jennifer nunca me había visto como una persona con mi propia vida y mis propias decisiones. Para ella, yo no había sido más que una fuente conveniente de dinero y estabilidad. Una herramienta para usar y descartar cuando ya no fuera útil. Pero yo ya no iba a jugar ese papel. Mientras me preparaba para mi mudanza, pensé que finalmente había cortado todos los lazos con ellos. Pero entonces, sonó el teléfono. Era Jennifer de nuevo. Su voz sonaba frenética. Tienes que arreglar esto, exigió, ni siquiera dándome tiempo de decir hola. Estoy en la agencia de viajes y hay un gran problema. Suspiré, ya anticipando otro dolor de cabeza. ¿Ahora qué, Jennifer? El cargo del viaje. Los 230,000 pesos no pasan. La agencia dice que no se puede procesar, gritó, su voz casi rompiéndose en un sollozo. Mi agarre en el teléfono se hizo más fuerte. Una risa amarga burbujeó en mi garganta. ¿De verdad pensaba que todavía iba a seguir pagándole sus caprichos después de todo? Jennifer, dije lentamente, saboreando el momento. ¿De verdad creíste que iba a dejar que me robaras así como si nada? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Esa tarjeta la cancelé en el momento en que descubrí lo que hiciste. No recibirás ni un solo peso más de mí. Un largo silencio aturdido. Y luego, una explosión de rabia. Ingrata, comenzó a gritar, pero la interrumpí. Ya terminé, Jennifer. Terminé contigo, terminé con Daniel, terminé con todo esto. Busca otra forma de pagar tus vacaciones, porque ya no soy tu cajero automático. Y con eso, colgué. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Pero de inmediato, la realidad me golpeó. ¿Cómo demonios había podido gastar tanto en mi tarjeta? Mis manos temblaban mientras apretaba el teléfono con más fuerza. Marqué su número otra vez. Jennifer, ¿qué hiciste?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, luchando por mantener la compostura. ¿Por qué cancelaste la tarjeta?, espetó, su tono afilado, como si la víctima aquí fuera ella y no yo. Estaba planeando un viaje. Respiré profundo,
esforzándome por no perder la calma. Te vi mirar cuando metí mi PIN durante la cena esa noche. En el momento en que me di cuenta de que habías tomado mi tarjeta, la cancelé. Otro silencio. Jennifer claramente no esperaba que me diera cuenta, mucho menos que tomara medidas antes de que pudiera salirse con la suya. Podía escuchar a su familia murmurando de fondo, presionándola para que arreglara la situación. Pero ya no iba a seguir en su juego. Había seguido adelante emocionalmente, enfocándome en alejarme de Daniel y su familia para siempre. Estaba exhausta, agotada por todo el drama en el que me habían arrastrado. Y justo cuando pensé que por fin podría darme un respiro, la puerta principal se abrió de golpe. Jennifer irrumpió en la habitación, el rostro torcido por la furia. «Tienes que arreglar esto», gritó. «Tienes que pagar el viaje». Me crucé de brazos y la miré con incredulidad. «¿Y por qué debería pagar tus vacaciones?», pregunté, sintiendo como mi ira hervía a la superficie. «Daniel y yo estamos divorciados. Legalmente, somos completos extraños ahora. Necesitas entenderlo de una vez». Su rostro se puso pálido. La realidad la golpeó de lleno. Se había convencido a sí misma de que todavía tenía control sobre mí, de que todavía podía manipularme. Pero esta vez, se había equivocado. Jennifer pensaba que todavía podía manipularme como antes. Pero estaba equivocada. Yo ya no era la misma persona que había tolerado sus tonterías durante años. «Si crees que sigo siendo parte de esta familia, estás muy equivocada», continué, mi voz firme e inquebrantable. «Se acabó. Si crees que sigo siendo parte de esta familia, estás muy equivocada», continué, mi voz firme e inquebrantable. «Se acabó». Su respuesta no tardó en llegar, y su voz destilaba veneno. «Te vas a arrepentir. No tienes idea de lo que estás dejando atrás». Pero ya no tenía miedo. Había tomado mi decisión. Esto no solo se había acabado con Daniel, sino con toda su familia. Ya no iba a ser su saco de boxeo. Había aguantado demasiado y me negaba a permitir que me manipularan ni un segundo más. Mientras empacaba mis últimas cosas, las palabras de Tyler resonaban en mi mente. «Me voy contigo, mamá». Había tomado su decisión sin dudarlo, negándose a quedarse con su padre o su abuela. La realidad me golpeó de lleno. Estábamos empezando de nuevo. Solo nosotros dos. Y estaríamos bien. El asunto de Daniel, la manipulación de su madre, nada de eso importaba más. Ya no tenían poder sobre mí. Los intentos de Jennifer por hacerme sentir culpable fueron en vano. Y yo ni siquiera me molesté en responder a sus mensajes y llamadas, cada vez más desesperadas. Con una última mirada a la casa que alguna vez llamé hogar, Scott y yo nos alejamos. Dejamos atrás a Daniel y Jennifer, para que ellos mismos lidiaran con las consecuencias de sus acciones. No sabía lo que el futuro nos tenía preparado, pero una cosa era segura. Finalmente, era libre.